Hoy domingo 1 de noviembre, un nuevo mes, un nuevo mensaje que en el nombre de Jesucristo hoy día vamos a compartir. Sean bienvenidos, hermanos, en este domingo 1 de noviembre. Hoy día vamos a ver un tema que ha sido mal interpretado, muy mal interpretado, y no entiendo por qué razón se le ha dado un sentido diferente al que debería ser. Hoy día, por ejemplo, podemos estar hablando de que por más de 7 meses estamos apartados de una vida habitual que hemos tenido siempre, apartados muchas veces de lo negativo de las noticias, apartados de nuestras reuniones, apartados de grupos de gente, apartados muchas veces de ir a mercados, a mall, apartados, apartados, apartados. Y ese es el sentido de la palabra santo. Santo en hebreo, kadosh, santo en griego, agios, santo en inglés, holy. Y ese es el tema para hoy día. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú permites, Señor, que podamos estar expuestos a tu palabra. Gracias por la unción del Espíritu Santo que hoy día nos va a enseñar acerca de tu palabra. Nos va a revelar cosas que probablemente no conocíamos y que nos ayuda grandemente a seguir avanzando en el conocimiento de un Dios maravilloso, de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, lleno de gracia. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema, como decíamos, es sed santos. Y el versículo es Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice la palabra, pero vamos a ir como siempre a ver el contexto desde el versículo 13. Se trata de un llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces encontramos en el versículo 16 una palabra imperativa. Ya hemos enseñado acerca de que cuando las palabras terminan en D, es una palabra imperativa, de cumplimiento, ¿cierto? Entonces dice la palabra, sed santos. O sea, es una orden de Dios, es un mandato de Dios a que seamos santos. Pero la palabra santo, nada, no tiene nada de divino en lo personal. Dios es 3 veces santo, pero nosotros muchas veces hemos creído que solo determinados hombres o mujeres pueden llamarse santos y por lo tanto fueron elevados a los altares. Pero vemos que Kadosh en hebreo, en griego agios, en inglés holy, como ya dijimos, nada de divino, simple, apartado para Dios, es lo que significa la palabra santo. Y santo es personas, desde un día, desde lugar, objetos u utensilios comunes que eran
luego designados para el servicio en los altares. Entonces, pero ¿dónde encontramos por primera vez la palabra santo? Y eso tiene que ver con el principio o con la ley de la primera mención, que es una ley de la hermenéutica, de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Lo encontramos por primera vez, la palabra santo, en Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Entonces vamos a la palabra, porque la palabra se explica con la palabra. Y Génesis 2, versículo 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, Dios santificó, lo hizo santo el día séptimo, el día de descanso, de reposo. Había terminado Dios la obra maravillosa de su creación y descansó. ¿Dios estaba cansado? Dios no se cansa. Dios no es hombre para cansarse. Pero esa palabra descansó o reposó es dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ahora, lo más santo muchas veces va a resultar para un creyente, para un cristiano, descansar, reposar en el Señor. Mateo 11:28, hay una palabra que siempre tenemos que tenerla presente, que nos debe de llevar a una total confianza, a un reposo total en Cristo Jesús. Mateo 11:28 dice: venid a mí, son palabras del Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y también encontramos una cita que habla sobre el reposo en Hebreos capítulo 4. Vamos a ver capítulo 4 desde el versículo 11, pero vamos a ver desde antes. Dice el capítulo 4 de Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Josué es el ayudante de Moisés, muere Moisés y quien se encarga de liderar ese pueblo o de conducir a ese pueblo hacia la tierra prometida es Josué. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, lo más santo es descansar,
es reposar en el Señor. Y la ley, como todos sabemos, ordenaba observar el sábado. El sábado en griego, o perdón, en hebreo es Shabbat. Es el séptimo día de la semana, siendo a su vez el día sagrado, o sea, el día santo para el judaísmo rabínico y mesiánico, que comienza el atardecer del día viernes hasta la aparición de 3 estrellas la noche del sábado, o sea, cuando empieza la noche del día sábado. Pero esta ley de observar el día santo, el Shabbat, tenía más de 30 prohibiciones. Por ejemplo, no prender ni apagar fuego, no cocinar, no usar electricidad en este tiempo. Los judíos ortodoxos observan el día sábado con esas prohibiciones. No usar electricidad, viajar en viajar en vehículos motorizados, está prohibido. Usar horno, escribir, coser, lavar, más de 30 prohibiciones. Pero esa ley, y una vez más lo destacamos, fue dado al pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Pero uno de los grandes problemas que tienen los creyentes es cuando quieren mezclar la ley, que pertenece al antiguo pacto, lo quieren mezclar con el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y ahí hay realmente problemas. Porque vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 17, cuando dice claramente que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, Jesucristo cumplió toda la ley y la cumplió en la cruz. La paga del pecado es muerte. Él murió por nuestros pecados. Pero Jesucristo, en su ministerio de 3 años en la tierra, fue criticado por hacer milagros en sábado. Por ejemplo, vamos a ver cómo es que él explica acerca de esta situación del día sábado, que era tan estricto. Vayamos a Marcos 2, 27, 28. Marcos, el Evangelio de Marcos. Ustedes saben que los escribas, los sacerdotes, los fariseos andaban tras del Señor para ver en qué atraparlo para poderlo acusar. Y siempre estaban detrás de él. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesús respecto al Sabbat, a observar el día sábado. Vamos a ver desde el versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo habitar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Versículo 27, escuchemos. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y el Señor Jesucristo, como decía, hizo, en los evangelios vamos a ver registrados, hizo 7 milagros el día sábado, en día que no se podía hacer nada prácticamente. Por ejemplo, vemos en Marcos 1, 23 y 26 que liberó a un hombre de demonios. En Marcos 1, 29 al 31 sanó a la suegra de Pedro. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 9, sanó a un paralítico. En Marcos, capítulo 3, versículos 3 al 6, sanó al hombre de la mano seca. En Lucas 13, del versículo 10 al 13, sanó a la mujer encorvada. 18 años encorvada. Esta mujer solamente miraba la tierra. Luego, en Lucas 14:6, sanó al hidrópico. Y en Juan 9, del versículo 14 al 15, a un ciego de nacimiento. Ahora, la pregunta es, hablando de este concepto equivocado que tenemos o que hemos tenido muchos acerca de lo que es santo. Volvemos a aclarar lo que define la palabra santo. No es otra cosa que apartado para. En este caso nosotros somos santos porque hemos sido apartados para Dios. El pueblo de Israel, y lo podemos encontrar una vez más en Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11. Es interesante que nosotros con la palabra, con la propia palabra, salgamos al frente de algunas creencias totalmente erróneas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Perdón, vamos a ver dónde está, ¿ya? Porque es importante que veamos 11:40, Levíticos 11:45. Dice la palabra de Dios: porque yo soy Dios que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Y por qué decía esto Dios? Porque quería a su pueblo apartado del resto de pueblos paganos. Entonces se dan cuenta que la palabra santo solamente es apartado. Y nosotros también hemos sido, por la fe en Jesucristo, hemos sido apartados, hemos sido escogidos. Dice Efesios 1:4 que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero Dios es 3 veces santo. En Dios no hay nada malo, todo es santo. Él está apartado de toda maldad. Y otra vez la palabra apartado. Hermanos, entendámonos, comprendámonos definitivamente, porque nuestro entorno, el entorno religioso del que hemos salido, nos hicieron creer que santo eran determinados hombres que hacían milagros. Pero entonces viene la pregunta, ¿desde cuándo ser santo es privilegio de unos cuantos? Si Dios no hace acepción de personas, es más, hemos visto, tenemos la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está,
sed santos. O sea, es una orden, es un mandato para que seamos santos, para que estemos apartados para Él, apartados de este mundo, de esta generación maligna, como dice la palabra de Dios. Eso es lo que significa santo, hermanos. Entonces, ¿desde cuándo ser santo es privilegio de unos cuantos? ¿Es voluntad de Dios que se hagan santos por decreto humano? O sea, ¿los hombres van a ser santos a otros hombres? Si Dios nos está mandando y repetidamente, no solamente a nosotros, sino a su pueblo, que se apartara, que fuera santo, apartado solamente para el culto a Dios. ¿Es voluntad de Dios que se hagan santos por decreto humano? Para ser santos se requiere hacer milagros. ¿Los milagros no los hace solo Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestro llamado a ser santos? Una vez más, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, apartados de toda maldad, apartados de mentiras, apartados del engaño, apartados del robo, apartados de la concupiscencia, apartados para Dios. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hoy domingo, 1 de noviembre, en el calendario marca claramente, y ustedes pueden ver en cualquier almanaque, hoy día es la festividad de todos los santos. Entonces, esto llama a confusión. Yo como creyente que no conozco la palabra, ¿cómo puedo interpretar este día? ¿Qué significa este día? ¿Por qué dice en el calendario todos los santos? ¿Serán todos los santos que están en los altares? No, hermanos. Dejemos de una vez para siempre toda forma de engaño, toda forma de error para venir a la verdad de Dios. Tenemos un llamado a una vida santa. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No nos tienen que hacer una evaluación cuántos milagros hemos hecho para un día determinar otros hombres como nosotros que somos santos. El domingo pasado vimos que Dios nos ve de una manera diferente y que tenemos que vernos como Dios nos ve. Dios nos ve santos. Dios nos ve apartados de toda maldad. Y hay una oración preciosa que la encontramos en el Evangelio de Juan, que se llama la oración sacerdotal, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y está en la última cena del Señor Jesús disponiendo lo último con sus discípulos y hace una oración. Entonces, dice esta oración, vamos a leer creo que vale la pena leer todo el contexto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué interesante, hermanos, esta oración de nuestro Señor Jesucristo, que también va contra aquella idea de que debe haber algo que yo tenga que hacer por mi salvación. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, se refiere a Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, dice, santifícalos. Viene de la palabra santo, ¿no es cierto? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los 11 discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por nosotros, por todas las generaciones que vinieron después. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que cada vez que predicamos el Evangelio de la gracia, entonces nosotros estamos haciendo también la obra que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hoy domingo, 1 de noviembre, hermanos, les deseo a todos ustedes, hermanos míos, un feliz día de todos los santos. Hemos sido llamados a ser santos. Y si Dios nos ha llamado a ser santos en toda nuestra manera de vivir, pues nosotros creemos que somos santos. No estamos en ningún altar, pero somos los santos de Jesucristo. Somos los santos de nuestro Padre bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, papito amado. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro caminar. Nosotros amamos tu palabra y vivimos según tu palabra. Creemos en tu palabra. Creemos en Jesucristo, la palabra viva. Gracias por este domingo. Hoy hemos aprendido que tenemos un llamamiento para la santidad. Sed santos, nos has dicho, y nosotros creemos que somos santos.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos preciosos, que tengan un domingo glorioso. Es un día de fiesta. Y compartamos esta palabra con los que no la conocen. Y que tengan una semana sobrenatural. Hasta el próximo mensaje.